Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. En ese número usted puede contactar a los que regentan ese patronato con ancho ánimo de servicio al prójimo más carenciado. Repito, 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Savi, otra excelente institución para usted poner su caridad en las manos de la congregación salesiana de la Iglesia Católica. ¡Qué garantía! Para formar jóvenes en alto riesgo, hacerlos verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, hoy es el 16 de agosto del año 2022. ¿Cuántos años? 159. Desde la restauración de 1865. Pero fue en 1863 el grito de la restauración. En el 65 fue la capitulación o el retiro de España de la guerra. Y ya era insostenible para España, pues fue una guerra, señores, la guerra restauradora.
Esa guerra dejó 50.000 muertos. Eso no fue cosa pequeña. Y esas tropas españolas y tropas cubanas y de Puerto Rico, de aquí vino de todo, trajo España ahí. Fueron más de 10.000 soldados, creo yo, que murieron. Eso fue una cosa de loco. Fue una guerra de verdad. A veces nosotros minimizamos esas batallas. Bueno, la batalla de Las Canelas, es verdad, un muerto reportaron los dominicanos. Pero Guanuma y esas batallas que hubo, y en Santiago, esas batallas de Santiago y de la línea noroeste y Puerto Plata, se combatió fuerte en esa guerra restauradora y muchos muertos, repito. Pero bien, hoy 16 de agosto, los dominicanos nos regocijan. No el hecho de que hubiera esa guerra, una guerra tal vez innecesaria en ese momento, sino, o no en ese momento, sino si no se dan las anteriores situaciones que se presentaron para que se justificara esa guerra, porque eso fue una guerra justa y necesaria. Fue justa porque era necesaria, y era necesaria porque era de justicia hacer esa guerra. No hay duda de ello, porque los dominicanos de esa época se sentían ninguneados por los españoles. Veían un pueblo de harapiento, de pobre, un pueblo que hay que entender la situación en que estaba cuando se dio la anexión, porque uno sabe que se ha condenado a Pedro Santana, pero uno coge la lista de los comandantes dominicanos que participaron junto al gobierno español, disparándole y matando dominicanos, son muchos, pero ahí hay muchas calles de Santo Domingo que llevan los nombres de ellos. Un Jacinto de la Concha, por ejemplo, Abatalfao, creo que era de lo que estaba, Los Puellos, señores, Suero, ahí hubo mucha gente, seguidores de Santana, no hay duda. Manuel de Regla Mota, que fue presidente de la República, puesto por Santana. Fueron gente que lucharon al lado del señor Pedro, incluso Máximo Gómez. Imagínense ustedes, claro, la figura de Gómez se crece en Cuba, no aquí. Pero ya aquí tenía la experiencia de haber combatido en San Tomé, junto con el general Cabral, combatiendo a los haitianos, el generalísimo, después. Es decir, que Pedro Santana no estaba solo en esas jornadas anexionistas. Hay que estar claro. Y fíjense que después de la anexión a España y la guerra restauradora, hubo intentos de anexión entre los mismos restauradores, porque Cabral, José María Cabral, ofreció en venta Samaná, o en arrendamiento o en venta, la bahía de Samaná. Y después viene entonces Báez, el caudillo, con muchísimos amigos también que habían participado en la guerra, y ofrece la anexión a Estados Unidos. Es decir, el anexionista no era únicamente Santana. Había una gran parte del pueblo y gente de seguidores de esos líderes que eran anexionistas, porque también hay de esas cosas. Ahora, la anexión, ¿por qué se da la anexión a España? Yo pienso que dos cosas, dos hechos obligaron a la anexión. Si es que era una obligación, porque si no había salida, porque uno hace esos comentarios, pero hay que ver lo que fue el momento en que se decretó la anexión, cosa que lo borra la guerra misma, porque entonces no hubiera sido posible la guerra si no llevamos de eso. El país quedó exhausto de la guerra con Haití, 12 años de guerra, no había ejército, no había avituallamiento, no había armas para seguir defendiendo el país. Ya el país muy dividido, los liderazgos, Pedro Santana por un lado, Báez por otro, y las intrigas, los febreristas divididos, unos apoyando a Santana, otros apoyando a Báez, muchos febreristas.
Entonces, había una situación muy confusa para eso. La presión de los haitianos por querer anexarse el territorio y seguir combatiendo y nosotros exhaustos. Pero segundo, la tesorería nacional, señores, quedó devastada por el jabalí de Buenaventura Báez, que barrió con la tesorería nacional cuando cayó su gobierno, que Santana lo sustituyó. Entonces, ¿qué era este país? Una verdadera musaraña en 1861. Entonces, todas esas cosas se sopesarían y hay que ver que la guerra restauradora se libró en el Cibao prácticamente. Es decir, las grandes batallas se dieron en el Cibao. La capital como que era anexionista, digo yo, porque aquí casi no se peleó, aunque el gobierno estaba aquí. Ahora, vamos a ver esta imagen de Siño Pedro en España, señores. Siño Pedro vestido como un presidente, de verdad. Eso no era un arriero, no era un coleador de toros, nada más. Vamos a ver una imagen del general Pedro Santana recibiendo la gobernación de la república, o ya por parte de la monarquía, de la provincia en que se convertía una provincia de ultramar de España. Ahí está Siño Pedro en Madrid, ya con su banda y haciéndose el gobernador. Fue como presidente de la república, pero recibió entonces el cargo de gobernador. Es un cuadro muy bien pintado. Ese cuadro verdaderamente parece una fotografía, no hay duda de eso, que es un cuadro verdaderamente bien profesional, bien realizado. Yo voy a ver quién fue el que realizó ese cuadro que está en el archivo en Madrid, en uno de esos archivos monárquicos. Este es 789 por 600 píxeles, otras resoluciones, 316 píxeles, la imagen, resolución, ahí está. Bueno, no dice, no sé, bueno, Wenceslao Cisneros. Wenceslao Cisneros, ese fue el pintor, un hombre extraordinario pintor. Fíjense cómo reflejó ahí con ese realismo, todas esas personalidades que participaron en la jura del gobernador Pedro Santana y capitán general de Santo Domingo, don Pedro Santana, el generalísimo. No, el general Pedro Santana y familia Siño Pedro. Mírenle la banda presidencial allá al fondo. Gobernador de la nueva provincia. Renunció a la presidencia de la República para convertirse en gobernador de la provincia. Pero esas fueron las muchas razones. Haití tuvo una participación en la guerra restauradora porque a Haití no le convenía tener a España aquí, no por la hipocresía que ellos quisieron levantar, de que los españoles eran esclavistas y los haitianos, como declararon su guerra antiesclavista y trajo su independencia, bueno, Haití tenía fuerza moral para hablar de antiesclavismo. Pero en el caso dominicano, eso era una hipocresía de los haitianos y comenzaron a ayudar para la guerra restauradora, no porque realmente ellos querían que los dominicanos salieran victoriosos, sino eliminar la posibilidad de que España se quedara aquí, porque España era un peligro para Haití, porque iba a reclamar los territorios, los límites de su colonia en época de Aranjuez. El Tratado de Aranjuez, Haití, como yo muchas veces he dicho, ese uti possidetis que ha alegado Haití fue producto de que España no reclamara, pero si España se queda aquí, reclama sus límites y República Dominicana hoy estuviera en Hincha, donde nació Pedro Santana. Pero bien, eso es la historia. España se fue y los rebeldes dominicanos derrotaron a las fuerzas españolas, un ejército
curtido en la guerra, que venía de guerrear todas esas guerras de independencia de Sudamérica, y un ejército profesional, el ejército español. Entonces, el grito de Capotillo se inicia en Haití. La visité. Eso es una comunidad de Juana Méndez por ahí. Santiago Rodríguez y Mazagó. Esos eran los apellidos de Santiago Rodríguez, junto con otros dominicanos, Benito Monción, Juan de la Mata Monción, qué sé yo, varios dominicanos. Se reunieron en la Visité el día 15 de agosto. Cruzaron la frontera aprovechando que parece que las tropas españolas se habían movido de esa zona de Montecristi, de Jabón, se movieron a Puerto Plata y Santiago. Buceta, el general Buceta, famoso. Y entonces ellos aprovecharon esa oportunidad, fueron a Capotillo, y en Capotillo izaron la bandera dominicana llevada por un santomeño, Huberto, no me acuerdo cómo era el apellido de ese señor, Huberto Marzán, santomeño, fue el hombre que llevó la bandera dominicana. Izaron la bandera en Capotillo, que hoy pienso que el presidente estuvo por ahí, en el monumento que fue construido en tiempo de Salvador Jorge Blanco. En el gobierno de Salvador Jorge Blanco fue que se construyó, creo, ese monumento de Capotillo. Creo que en eso estuvo involucrado el general Ramiro Matos, creo, Ramiro Matos González, cuando era secretario de las Fuerzas Armadas, no sé, pero fue en ese tiempo, estoy seguro, casi seguro que fue en ese tiempo. También se hizo uno ahí en El Número, un monumento también recordando la batalla del Número, pero este de Capotillo fue hecho para esos tiempos. Yo recuerdo que fui después a esa fortaleza de Capotillo, fui de visita a ver un militar amigo mío ahí que estaba de puesto ahí, pero fue en tiempo de Salvador que se hizo eso. Entonces, ese grupo de dominicanos, José Cabrera, Benito Monción, un señor apellido de la Cruz, mucha gente, muchos dominicanos, ese Marzán, santomeño, esa gente dieron el grito de independencia, y luego Pedro Pimentel, estuvo también ahí, Pedro A. Pimentel, Santiago Rodríguez, que ya venía, José Cabrera, esa gente valerosísimos. Y el 16 de agosto se da el grito de restauración de la independencia nacional, y hay que ver cómo fueron esas batallas. La guerra fue sumamente dura, condiciones muy difíciles, se citan cartas y visitas, por ejemplo, la visita que hizo don Pedro Francisco Bonó, creo que era delegado del gobierno restaurador en Santiago, y fue a Guanuma, visitó el campamento de Guanuma, y lo que vio allí eran hombres harapientos, descalzos, con cachimbo, un macuto, comiendo carne salada, y gente enferma, y esa gente con un valor extraordinario. Esas fueron la gente que combatieron a General Pedro Santana ahí en Guanuma. Cuánto valor, Dios mío, loor a esos héroes de la restauración. Antes de irme a la pausa, voy a poner una foto de un almuerzo histórico en Santiago con la señorita Ercilia Pepín. Señores, en ese almuerzo, con aquellos restauradores, esa gente que estaban vivos para la época, eso fue en Santiago, ahí está esa nota, soldados de la restauración almorzando con la profesora Ercilia Pepín, el 16 de agosto del año 1927. Óigase, señores, en el año 1927, mire esos caciques, esos viejos luchadores de la restauración de la República. ¿Cuántos gestos hay ahí de raza? Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, uno hace reflexión de esa guerra restauradora y hay que ver lo que fue esa lucha. Uno tiene que tenemos que volver a leer muchos capítulos de esa guerra, porque hay que leer a la Gándara. Cómo la Gándara nos ninguneaba a los dominicanos, arbitrarios, brutos, negros, de todo le decía. Señores, solo Juan Bosch, pienso yo, impugnó a la Gándara. Porque Juan Bosch escribió después la guerra de la restauración para rescatar a hombres que fueron dejados atrás, como dicen, en la estación del desamparo, fueron considerados héroes. Pero fueron gente que entonces cometieron muchos errores. El caso de Gaspar Polanco. Gaspar Polanco, un hombre que mandó a fusilar a Pepillo Salcedo, un prócer también, héroe de esa jornada restauradora. Pero Pepillo Salcedo era tan blanco que parecía español, este Genízaro, imagínese un hombre, un analfabeto funcional. Gaspar Polanco entendió que este era un traidor y lo mandó a fusilar, Dios mío. Pero Gaspar Polanco fue un hombre valiente, pero brutal, es la verdad, igual que Pedro Santana también. Y así hubo mucha gente que se distinguió como próceres, pero tuvieron vida sumamente difícil, alojada, como se dice en muchos casos. Pero hubo tanto valor ahí, hubo tanta gente. José Contreras, ese señor, la anexión fue el 18 de marzo, ya el 2 de mayo ese señor se pronuncia en Moca, lo fusilan a José Contreras. De ahí el nombre del municipio, de la provincia Espaillá. Luego el héroe y mártir Francisco del Rosario Sánchez, fusilado el 4 de julio de 1861. Es decir, hay gente que a 2 meses de Santana mandar la anexión, 3 meses, 2 meses, ya esa gente estaban protestando y combatiendo a Santana y a los anexionistas. ¿Cuánto valor, Dios mío? Bueno, entonces vamos a aprovechar para informar que la empresa de transmisión eléctrica ETED tiene un programa de mantenimiento del 17 al 19 de agosto, es decir, a partir de mañana. La gente que sepa que va a haber apagones, en esos momentos que se están arreglando esas líneas, son líneas de muchas tensiones y entonces se necesita mandar un apagón largo para poder trabajar eso.
Miércoles 17 de agosto. Línea 138 KB Higüey La Romana. Esa línea en el este, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es decir, 7 horas se va a estar trabajando ahí. Reemplazo de aisladores, para que la gente de Higüey, de manera parcial de la provincia de Altagracia, habrá apagones en esas zonas afectadas. Jueves 18 de agosto, 69 KB Duvergé Las Damas. Eso es en el sur. Este servicio lo solicita Eyejit, que es la que maneja las presas, parece que es la presa de Las Damas. De 9 a 5 p.m., es decir, son 8 horas. Mantenimiento por parte de Eyejit a Transformador Central Hidroeléctrica Las Damas. Eso es en Las Damas de la provincia de Independencia, en Duvergé. Viernes 19 de agosto, 69 KB San Juan Vallejuelo. Eso es de 9 a 3 de la tarde, es decir, 6 horas. Normalización de las estructuras de esa línea de transmisión eléctrica. Vallejuelo de la provincia de San Juan. Habrá apagones donde esas unidades van a ser reparadas por la empresa de transmisión eléctrica que es la ET. Todo el mundo tiene que estar advertido de ella. Bueno, yo estoy viendo este caso de Nicaragua y qué será lo que está pasando en Nicaragua. Pero en Nicaragua no hay hombre. Uno tiene que recordar esa expresión que citó en una de sus reminiscencias el doctor Marino Vinicio Castillo, refiriéndose a un señor de El Yuna que visitó el doctor Castillo ya cuando estaba un jovenzuelo, porque era terreno, una finca de su padre, quiso recordarlo, no le conoció porque nació cuando murió su padre. Y el doctor Castillo, en sus reminiscencias del listín, nos citó un caso de que un señor que fue amigo de su padre le relataba que con él se había ido los últimos pantalones de la zona se habían ido con el papá del doctor Marino Vinicio Castillo al fallecer cuando se fue a Francia buscando mejoría en una lesión muy grave que tenía. Entonces, esa es una expresión que cabe en Nicaragua. Pero en Nicaragua no hay, ya se acabaron los pantalones en Nicaragua. Un país como fue ese, de tanta gente valiente, como fue el general Sandino, señores. Aquel hombre tan retador de aquella fuerza imperial de los Estados Unidos en la época. Que hay que ver que todavía, señores, para los tiempos de la restauración, Estados Unidos ya era un país que se le temía, porque ya estaba la doctrina Monroe, como se dice. Y España, incluyendo a España que era un imperio, parece que quiso aprovecharse de la guerra civil que había en Estados Unidos y por eso se metió aquí, pero si Estados Unidos no está en guerra civil, España no se mete aquí, porque Estados Unidos ya había puesto, como dice, la raya de pisar. Pero España entendió que Estados Unidos estaba distraído en su guerra civil y así fue. Pero ese Estados Unidos, desde que salió de esa guerra civil, fíjense todo, yo he citado aquí los casos de Ryder, Franklin Roosevelt, Teodoro Roosevelt, perdón, como vice y como presidente de los Estados Unidos. Hay que ver lo que fue ese señor. Un verdadero estadista, un hombre con dimensiones globales, que fue el hombre que llevó a Estados Unidos a la globalidad. Fue ese señor, Teodoro Roosevelt. Entonces Estados Unidos se hacía sentir. Hay que ver lo que es República Dominicana y Nicaragua combatiendo a los norteamericanos, como se combatieron aquí en el 16, y allá Sandino para los años 30, combatiendo a los americanos también. Pero Nicaragua, ¿ustedes saben lo que es? El señor
jerarca de Nicaragua. Pero ¿y dónde está el ejército de Nicaragua? A los obispos lo declara, a los obispos católicos terroristas. Lo encarcela, lo expulsa, cierra iglesia. Y a esta hora todavía el Papa Francisco no ha dicho esta boca en mí. Todavía el Papa Francisco no le ha dicho tres cosas que hay que... Pero hay que ver, señores, lo que hubiera sido un Juan Pablo II. ¿Qué hubiera dicho Juan Pablo II? Ya ese señor hubiera estado derrocado del cargo. Pero el Papa Francisco, que es un papa, digo yo, peronista y chavista, parece que le gusta el régimen de Nicaragua. Es una cosa increíble. Bueno, Nicaragua está ahí como una, diríamos, eso está como una oveja negra. Estados Unidos no le hace caso, la OEA menos, Naciones Unidas tampoco. Ahí se pueden violar todos los derechos humanos, nadie dice nada, en Venezuela igual, en Cuba peor. Y esos tres países son tres modelos a seguir. Óigase bien. Dios mío. Entonces el Papa Francisco envía aquí a don Edgar Peña, un obispo venezolano. Lo envió el Papa aquí. Fíjense qué coincidencia, un obispo venezolano. Y el hombre viene a darnos lecciones, a felicitarnos y a exigirnos que cuidemos de los migrantes. Es decir, aquí tenemos dos migrantes muy importantes, venezolanos y haitianos. Pero todo el mundo sabe que los venezolanos se pueden quedar algunos aquí, pero hay gente que está de pasada aquí. Se volverá a Venezuela mañana. Además, nosotros, con los venezolanos, siempre hemos tenido buenos recuerdos, como se señala. Y este señor, el obispo, viene a decirnos a nosotros que el Papa Francisco está interesado que cuidemos a los migrantes, principalmente a los haitianos. Pero ¿y ustedes saben las cosas que nosotros hemos hecho por Haití? ¿Y por qué el Papa Francisco, Manuel Fermín, tiene aquí años diciéndole al Papa Francisco que ha actuado en forma deshonesta con la República Dominicana? Porque aquí, si hay un país que puede recibir 1 millón de inmigrantes haitianos, es Argentina, el país del Papa, pero el Papa ni lo menciona. Entonces, ¿cuál es la fuerza moral que tiene el Vaticano, que recibió de los miles o cientos de miles de inmigrantes que han ido a Europa, ha recibido solo a 2, que refugió 2 familias en el Vaticano, el Papa Francisco? Entonces nos viene a exigir a nosotros que recibamos más de lo que hemos recibido de Haití, que lo cuidemos, pero los hospitales de las mujeres dominicanas, ¿dónde paren? ¿Dónde se acuesta un obrero dominicano? Los obreros dominicanos no quieren ni siquiera ir a los hospitales dominicanos porque están full de haitianos. Una verdadera vergüenza. Entonces viene el obispo a decirnos que dice el Papa Francisco que cuidemos a los migrantes haitianos. Pero ¿y qué más es lo que vamos a hacer por Haití? ¿Qué más se puede hacer por Haití? Pero exíjanle a las Naciones Unidas. Digo yo, pero señor, el caso de Argentina, que yo tengo años diciendo aquí que Argentina es antinegra, la nación del Papa, no quiere saber de negros. Entonces un país que tiene 4 millones de kilómetros cuadrados, enorme, y 50 millones de personas, está vacío. ¿Por qué no reciben 1 millón de haitianos, aunque lo esclavicen allí, pero desahogan un poco a Haití? No, el Papa no aboga para que vayan negros a Haití, Argentina. Lo que él quiere es que nosotros, que somos negros y mulatos, aceptemos a los negros haitianos porque somos negros. Porque no somos ricos, es porque somos negros. Válgame Dios. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a seguir con el programa. Señores, hoy, bueno, el presidente y su gobierno cumplen 2 años, como señalábamos anoche. 2 años de gestión gubernamental. El presidente va a hablar esta noche. Tiene excesiva presencia, digo yo, gobierno coloquial, que no es, para mí, eso no es productivo, aunque el presidente entienda o sus asesores que lo que se necesita es cercanía, abrazar gente, que eso da popularidad, lo hace ver bueno, entonces vamos a tener un presidente bueno y un gobierno malo, aparentemente, cosa que no debe ser, ni es así tampoco. Pero es lo que la gente podría pensar mañana, de que, bueno, no ve los resultados, porque es lo que nosotros hemos dicho, que el gobierno en obras infraestructurales, sus gastos de capital ha sido muy bajo. No puede, en 2 años, el gobierno no ha podido exhibir una obra importante en 2 años. Algunas viviendas, bueno, entregamos 35 viviendas allí, 50 viviendas por allí. Yo creo que no llegan a 300 viviendas. El gobierno no presenta todavía una carretera, diríamos, no reconstruida o repavimentada. Construir una carretera o ampliar una carretera, esas son cosas mayores. No. El gobierno no ha iniciado una obra importante que esté en la carpeta del PRM. Son las obras, diríamos, la continuidad de las obras del PLD. Entonces, esas cosas son de la sombra. La delincuencia ha sido sumamente negativo, la parte de la inflación, no hay duda que eso tiene a la gente molesta. Los apagones, la energía, ha habido áreas bien, áreas muy débiles. Ya se ha estabilizado Catalina, parece que el ruido ha caído,
se ha callado y eso está operando bien. Hemos señalado esa transmisión eléctrica, ahí se está haciendo el trabajo. Precisamente el sábado se entregaba esta subestación del Cabreto, se inicia una planta solar en la zona de Mata de Palma, es decir, hay un interés. Se adjudicaron las plantas de Manzanillo y están en dos grupos poderosos económicamente hablando del sector privado, van a construir esas plantas, pero eso es el sector privado. Ahora, el gobierno, las críticas que le hace a la oposición es que ofrece, pero no cumple. O sea, que el presidente, era lo que nosotros decíamos, se va a pasar estos años anunciando obras por doquiera que va, pero no va a poder cumplir. Entonces yo decía, eso es lo malo del gobierno coloquial. Pero, repito, al presidente parece que le han dicho a sus asesores que eso le conviene. Y ahí está el presidente, que como dicen, no pierde la oportunidad de perder la oportunidad. Y lamentablemente hoy le hacen exigencias, muchísimas comunidades se quejan de eso. Hay áreas donde se ha señalado, como se ha visto, la efectividad, el manejo de los fundamentos macroeconómicos, ya eso está bien reconocido por el área del Banco Central y la Hacienda, la parte de la Superintendencia de Banco, es decir, la parte de la economía, aduanas, ha tenido un desempeño extraordinario, el Banco de Reservas ha tenido muchas iniciativas y un buen desempeño, igualmente la Dirección de Impuesto Interno ha tenido una gran capacidad de recaudatoria, cosa que le ha ido muy bien al gobierno con ello, pero esas son áreas donde ha habido un gran impacto del gobierno, pero otras áreas están realmente rezagadas, la educación un fracaso, y entonces ha salido una encuesta últimamente, anoche principalmente salió esa encuesta me imagino que habrá puesto a pensar hoy al gobierno, porque se ve que no es una empresa pipiripagua, como se dice, o de esta gente que hacen una encuesta por teléfono o qué sé yo, con un sistema con un software, qué sé yo, como le llaman los cibernéticos. Esto es una encuesta con entrevistas, 1.200 entrevistas a nivel nacional. Y señores, esos son unos números que ponen a Leonel Fernández con un 30% y al presidente Luis Abinader con un 29%. Yo voy a ver si consigo algunas informaciones de estas para ponérselas, para que ustedes tengan una idea. La empresa, vamos a ver cómo que se llama, la compañía que hizo la Research Corporation, LTDA. Estudio de imagen y posicionamiento de consultas realizado del 16 al 23 de julio de 2022. Informe de resultados. Esto fue lo que me mandaron a mí. Perfil de los consultados, esa es una de las. Objetivo general, conocer la opinión ciudadana sobre diferentes temas de interés colectivo. Definición de la población, ciudadanos dominicanos con cédula de identidad y que no pertenecen a ninguna de las ramas militares. La muestra, 1.200 entrevistas, confianza y error, un 2.8, más o menos un 2.8% de error. Entonces, hay datos muy importantes. Condiciones de la economía. Hay gente que no le gusta la situación por la inflación, porque uno sabe que la inflación es fuerte. No hay duda de ello. Principales problemas. Ahí está. Vamos a ver si ustedes le pueden observar algunos de estos. Yo no sé si se podrá captar ahí, Miguel. Si tú me puedes ayudar. Pero es difícil porque veo que las imágenes están ahí. Pero las principales rayas están ahí. Esas dos rayas, la raya de arriba. Esas rayas significan... Bueno, está un poco apagada, está bien. Vamos a ver ahí. Se ven muy apagadas, pero bien. Esto es principales problemas. Inseguridad ciudadana, delincuencia, inflación y alto costo de la vida, desempleo y la economía, alto costo de la energía eléctrica,
hasta un 12%. Y la parte de la inseguridad en 55.3, 47 la parte del alto costo de la vida. Esos son los problemas que se reflejan con mayor porcentaje. Corrupción pública y privada un 7%. Hospitales, mala atención médica un 5.6%. Entonces, aquí dice, ¿hacia dónde va la situación del país? Un 68% opina que va mal y un 27% opina que va bien. Esta es una encuesta que tiene muchos datos que tendrán, bueno, ahí no se notan los números, los porcentajes, vamos a ver, ahí sí. 68 contra 27. Esos son los porcentajes de cómo va la situación del país. Nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia, 54 versus 40. 54% favorece que la democracia va bien, contra un 40%. Entonces, vamos a ver otros datos que aparecen aquí. Hay una serie de cuadros y de gráficos. Por ejemplo, lo que menos gusta del gobierno de Luis Abinader, visto por simpatizantes del PRM. Lo que menos gusta del gobierno de Luis Abinader, muestra total. Lo que más gusta del gobierno de Luis Abinader, simpatizantes del PRM. Lo que más gusta o disgusta del gobierno de Luis Abinader. Esas cosas fueron medidas. ¿Votarían por la reelección de Luis Abinader en el 2024? Esa fue una de las preguntas. Y esta fue la respuesta. 60 dicen que no y un 35% dice que sí. Esa es la opinión con respecto a la reelección del presidente Luis Abinader. Vamos a ver otros datos, porque esto es una encuesta que pone a pensar, parece, a mucha gente. No sé si el propio presidente es consciente de ello y ya ha podido ver estos números y le anima a ir a Santiago y pronunciarse en esa zona importante del país como es el Cibao. Vamos a ver, evaluación del gobierno del PRM. 53% le da desaprobación. 53% aprueba bien el gobierno. 46% desaprueba el gobierno. Esos son los números de aprobación y desaprobación en esta encuesta. Acciones, aspectos y acciones, medidas positivas de este gobierno. Ahí están, medidas negativas. Vamos a ver, intención de votar en las elecciones de 2024. Hay una intención de voto, vamos a ver. Dios mío. Se me borran estos números. Intención de votar, 73% contra un 13%. Es decir, el país va a votar, señores. 73% contra 13%. La gente está entusiasmada y tiene el deseo de expresarse en las urnas. Eso es un dato muy importante porque uno sabe que esos son niveles altos de participación si se dieren. Esta juventud es una juventud loca. Esta juventud no le gusta las elecciones. Yo no sé por qué que no le gusta el voto. Pero está la parte más importante que ahora se me ha borrado, que es la parte de los candidatos. Dios mío, vamos a ver si yo puedo obtener esta información. No, Dios mío, qué cosa es esta. Esto es muy complicado, los celulares son sumamente complicados, porque es que estas pantallitas son táctiles y hasta con la respiración le cambian a uno, como dice. Vamos a ver qué traen estos cuadros, que son los cuadros más llamativos. Aquí dice, motivación de las bases. No, vamos a ver este cuadro. ¿Cree que será o gustaría para elecciones para presidente del 2024?
¿A quién usted prefiere para presidente en el 2024? ¿Quién le gustaría que fuera? Señores, miren, ese es el gráfico. Ahí aparece Leonel Fernández con un 30, esas son las dos barras, mírenlo ahí. 30 Leonel Fernández, Luis Abinader 29 y el PLD está ahí en barra en un 7%, un 5% y un 3% y un 2%. Estos se le borran a uno, yo no sé por qué es que esto se borra tan rápido. Entonces, nunca votarían por Leonel Fernández, un 25% no votaría nunca por él. Por Luis Abinader, un 33% no votaría por él. Y por el PLD, por Margarita Cedeño, un 12% nunca votarían por ella. Por Abel Martínez, un 7%. Estas son los gráficos, las barras de esa gráfica. Cómo se presentan ahí los gustos de los votantes. ¿Quién es el líder de la oposición? Ahí aparece Leonel Fernández con la barra verde, el PLD muy bajito con respecto al líder de la oposición al gobierno de don Luis Abinader. Esta encuesta sigue aquí. Inseguridad. Ahí aparecen las barras de la inseguridad, son sumamente altas. El asunto es que esta encuesta, que tiene bastante información, fue servida por esa empresa. Yo no sé quiénes son los dueños de esa institución. Es una encuesta más, se puede decir, de la que se hacen. No sé si esto es considerado más un estudio más serio por el nivel de pregunta, el nivel de participación, de la muestra, el tipo de encuesta que es directa por entrevistas, no es por teléfono, ni, como dijimos, haciendo unos muestreos ahí medio locos, como señala. No sé, vamos a ver cuál es la reacción del gobierno a esa encuesta, que uno no sabe cómo van a reaccionar. Vamos a ver cómo va a reaccionar el gobierno, porque esos son datos muy, muy elocuentes. Bueno, entonces, vamos a ver si yo tenía otros temas. Ya tengo el tiempo, lo tengo encima. Pero yo quería referirme a una estrategia que yo pienso que Leonel Fernández ha mandado a los candidatos a aspirar temprano. Los candidatos de la Fuerza del Pueblo para los cargos de síndicos y regidores, me imagino que son las primeras elecciones que irían. Ahora, yo pienso que esa es una estrategia, puede ser hasta inteligente de Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque eso va a avivar los apetitos de la gente del gobierno que aspiran también a ser síndicos, alcaldes y regidores. En esas apetencias van a surgir muchos actos probablemente de indelicadeza con los bienes públicos. Y eso puede afectar uno de los pilares del gobierno, que es la buena imagen de la. Fíjense que ahí en esa encuesta aparece un 5% solamente en interés, de que la gente no pone mucho interés. O sea, no le preocupa mucho la corrupción administrativa, porque hay un buen desempeño del gobierno en eso. Y da una buena imagen. Pero en la medida que comiencen las aspiraciones y gente que está ligado a acciones ilegítimas o ilegales, que también tienen aspiraciones a ser alcaldes o ser regidores, pueden salir a favor del gobierno. Y eso afecta la imagen del gobierno. Pueden salir los que son funcionarios utilizando recursos públicos, vehículos, combustible, etcétera. Esas denuncias vendrían y eso provocaría
una debilidad en la imagen de lealtad institucional que ha presentado el gobierno de don Luis Abinader. Entonces, yo creo que esa estrategia puede resultarle a Leonel Fernández, porque eso pone, repito, le da presión al gobierno y al PRM, porque que el PRM está prácticamente, todo el PRM está en el gobierno, toda la dirigencia está en el gobierno, pero sus aspirantes a esos cargos están en el gobierno. ¿Qué va a pasar? Imagínense una persona que sea viceministro y aspire a ser síndico de Puerto Plata, por poner un ejemplo. Ese señor se va a abstener de usar recursos públicos, no va a andar en el vehículo de la institución, no utilizará combustible de la institución, no utilizará aficheros, pegafiches de la institución, gente de la institución, u otros vehículos de la institución o recursos de esa institución. Esas cosas, pienso yo, que comienzan entonces a delatar la buena imagen institucional del gobierno con respecto a la corrupción administrativa. Esas cosas vamos a ver qué van a pasar, porque este es un país que uno pocas veces, uno cree que las cosas van a seguir como se ven, y de un momento a otro tienen un giro brusco, porque como se señala también, el camino civilizatorio no es recto, tiene sus meandros. Y en este asunto de la política, aquí se anda con los meandros también, como los ríos. Entramos, salimos, y nos cubrimos, y volvemos, y aparecemos. Y esas cosas uno sabe cómo se manejan en la República Dominicana. Vamos a ver, porque esas son especulaciones de mi parte. Ojalá todo transcurra limpiamente, pero uno sabe que aquí se juega una pelota electoral sumamente difícil, muy incómodo de controlar esas emociones, controlar esas decisiones, y más cuando usted está ejerciendo el poder en un país con instituciones tan débiles como es la República Dominicana también. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de La Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.